No recuerdo cómo me llamaban los primeros humanos que pisaron esta tierra. Quizá ni siquiera tuviera nombre. Era poco más que un lugar inhóspito, una isla en medio del Mediterráneo. Pasó mucho tiempo hasta que se atrevieron a desembarcar en mis costas. Aún así, todavía hoy, allí donde miro encuentro sus huellas, los rastros de su fuerza, su destreza y tenacidad, de la odisea ciclópea que escribieron atrapados entre el cielo y el mar. Es de ellos de quien hoy os quiero hablar. Les vi sacar piedras de mis entrañas y moverlas para construir sus casas y santuarios y para levantar monumentos que rindieran homenaje a sus muertos. Todo gracias al esfuerzo común de unos pobladores que crearon una cultura única por la que me conocieron en todo el mundo. Una cultura que perduró durante más de un milenio. Es posible que me conocieran desde mucho antes, pero la historia que os quiero contar comenzó con aquellos primeros hombres y mujeres. No sé qué idioma hablaban y ni siquiera cómo se llamaban a sí mismos. Solo sé que cuando llegaron hasta mis orillas, algo les decidió quedarse. Estaban solos y lejos de otras tierras, pero su incansable lucha por sobrevivir en este territorio adverso les fue dotando de una identidad y una personalidad propias. Los primeros menorquines dejaron pocas pistas sobre su vida, pero más sobre su muerte. Así fue como empecé a conocerles. En el interior del sepulcro de lo que más tarde llamaron Biniai Nou, con su entrada monumental y su pasillo de losas verticales, se hallaron los restos humanos más antiguos encontrados en la isla. Fue la primera vez que les vi excavando en la roca, en la piedra, porque si hubo un símbolo que les representara fue ese, la piedra. El Marès és la roca per excel·lència de Menorca. És la roca més extensa, és una roca porosa que permet emmagatzemar aigua i és la roca que s'ha escollit tradicionalment des dels primers pobladors per aixecar les edificacions de l'illa. És una roca que habitualment es desfà, poc consistent, però si en el moment de la seva formació va rebre una cimentació elevada, constitueix una roca dura que a l'illa coneixem amb el nom de pedra viva. Una roca que sembla que està viva perquè resisteix a ser extreta del terreny. Las manos de aquellos primeros menorquines no solo cavaron galerías hacia las profundidades de la tierra, también pude ver sus construcciones sobre la superficie. Al que con el tiempo llamaron el dolmen de las rocas llisas, fue el primer ejemplo. Su capacidad creativa y la monumentalidad pronto iban a caracterizarles. La separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos sería otra de sus señas de identidad. Dos mundos que no solo se diferenciaban en sus ritos y costumbres, sino también en los espacios que habitaban. El mundo de los vivos comenzó pronto a humanizar el paisaje. Las viviendas en barracas y cuevas naturales dieron paso a las primeras construcciones ciclópeas. La vida se vivía ahora en el interior de cabañas de piedra, en las navetas de habitación. Si se las miraba desde el cielo, uno podía seguir su forma de nave invertida. También eran grandes, podían medir hasta 20 metros, pero en su interior había un único espacio en el que dormían, comían y realizaban las actividades diarias. Las navetas se fueron agrupando hasta formar los primeros poblados.
Debió de llevarles un tiempo decidir dónde asentarse. Para los vivos yo tampoco era una tierra fácil. No iría desencaminado quien quisiera describirme como hostil, una isla con pocos recursos y escasos metales en la que, sin embargo, consiguieron todo lo necesario para sobrevivir. Fa pocs anys, l'equip d'arqueòlegs de la Universitat de les Illes Balears va fer una troballa transcendent a un petit illot conegut com l'illa d'en Colom, en el nord de l'illa de Menorca, i més concretament a una banda molt especial que se coneix amb el nom de la Mitja Lluna. Se va localitzar una mina de coure a cel obert, la primera documentada a les Illes Balears. Un dels aspectes rellevants d'aquesta mina és que han pogut localitzar objectes fabricats en coure procedents de la Mitja Lluna a Mallorca i a Menorca. Me recorrieron 1 y 1000 veces hasta dar con el lugar perfecto para instalarse. Lo encontraron al sur, donde mi tierra era más favorable para el cultivo y el pastoreo. Las zonas húmedas les proporcionaban pasto para las ovejas y cabras en los meses de verano, pero también juncos y cañizos con los que tejieron cuerdas e hilos y cubrieron sus casas. No se equivocaron al elegir. Los menorquines han cultivado mis campos desde hace miles de años. Algunos de los paisajes que hoy contempláis se han mantenido prácticamente inalterados desde la prehistoria. Los mismos que, como hicieran los talayóticos, siguen labrando los payeses. Som pagès i propietari de Talatí de Dalt i nosaltres intentant dur la finca de Talatí igual, més o menys igual com devien dur aquesta gent fa 3.500 anys, que és viure de la terra i l'entorn d'una manera respetuosa amb ell. Pero aquel paraje guardaba un obstáculo más. La falta de ríos y la lejanía de los manantiales convirtió la búsqueda de agua en otra de sus obsesiones. Un agua que solo podía venir de la lluvia. Històricament, la colonització de Menorca i els assentaments humans a l'illa s'han hagut de confrontar en l'obtenció d'aigua per consum humà. Aquest bé, escàs a l'illa, no es troba en forma de rius ni es troba en forma de llacs. Com a única reserva d'aigua de consum tenim l'aqüífer, que té surgències naturals associades als barrancs de la vessant sud de l'illa. Però quan els assentaments humans s'han hagut de produir fora d'aquests àmbits, han recorregut enginys per captar i almacenar l'aigua de pluja. Así, la misma piedra con la que erigían monumentos sirvió para diseñar un sistema de arquitectura del agua. Les navetes són monuments originals i exclusius de la prehistòria de Menorca. No se'n troba un tipus de monument semblant a cap altra banda de la Mediterrània. Les navetes, en realitat, són tombes col·lectives on s'enterrava tota una comunitat de gent que vivia en el seu voltant i ens trobam ubicades a dos emplaçaments molt concrets de l'illa de Menorca, a la banda de l'O i a la banda de Ciutadella, ocupant precisament les zones més fèrtils des del punt de vista agrícola i ramader. También los muertos comenzaron a tener sus propios paisajes. La tumba más famosa de la prehistoria menorquina ha visto pasar los siglos y las civilizaciones a su alrededor casi sin inmutarse. Apenas recuerdo este llano sin su forma de barco invertido recortada sobre el horizonte. En su interior encontraron restos de al menos un centenar de individuos durante las excavaciones de finales de los años 50. Pero la fascinación que la naveta d'Astodons produjo en los habitantes de Menorca hizo que brotaran a su alrededor leyendas que siguen contándose de generación en generación.
Bueno, la naveta d'Estudons, además de ser uno de los principales monumentos de la candidatura Menorca Talayótica, es conocido en el folclore popular sobre todo por la leyenda. Y esta sirve para explicar el final de la cultura de unos gigantes que supuestamente vivían en la isla. Entonces teníamos el padre, que es el patriarca, la hija gigante y dos jóvenes que pretendían a la muchacha. Como el padre no sabía cuál de los dos pretendientes escoger, decidió hacer una especie de concurso y les dijo que el que hiciera un monumento más rápidamente y mejor para su hija podría casarse con ella. Así que ambos se pusieron manos a la obra. Uno comenzó a hacer un pozo cerca de aquí, al norte, y sería un símbolo de darle agua, y el otro, sin embargo, construiría este mausoleo para ella el día que falleciera. Al ver que brotaba agua, el gigante que estaba construyendo la naveta, que estaba transportando la última piedra para terminar su obra, se dio cuenta que había perdido. Llevado por la rabia y la envidia, lanzó la piedra matando a su contrincante. Pues cuando se reconstruyó la naveta, que se reconstruyó parcialmente, tenemos que nos queda una fachada en la cual falta una última piedra que coincide en dimensión y tamaño con una piedra que encontraríamos al norte, a unos 3 kilómetros de aquí, en un pozo seco que se llama el Pozo de las Angoixes o de las Angustias, y obviamente coincide con la leyenda. Así que no sé si es correcta la leyenda, pero ben trovato. Muy interesante. Pues muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Fue entonces cuando se produjo el primer gran cambio. En los pequeños asentamientos de navetas ya no quedaba espacio suficiente y fueron abandonándolos de forma progresiva o transformándolos. Surgieron poblados más grandes, estructurados alrededor de una construcción que sería clave en esta época. Tan importante que muchos siglos después serviría para dar nombre por fin a su cultura: los talayots. La paraula talaiot prové del terme talar. Una talar és un lloc alt, un lloc de vigilància. Els talaiots són grans estructures de forma troncocònica construïdes amb tècnica ciclòpia, és a dir, construïdes amb pedres de grans dimensions, de les quals no sabem exactament encara quin tipus d'activitats concretes s'hi duen a terme. El que sí que sabem és que el que s'emprava dels talaiots era bàsicament la plataforma superior, perquè són edificis massissos. De totes maneres, al voltant dels talaiots sí que s'han trobat indicis en alguns jaciments de que s'hi duen a terme feines de forma comunitària, feines de producció d'aliments, per exemple, de forma comunal. Apenas quedó un rincón que no controlaran. Aquí y allá, todo cuanto mi vista alcanzaba estaba dominado por esas torres circulares. Aún hoy me impresiona comprobar cómo tejieron una red tan bien conectada que podían verse de talayot a talayot cuando alcanzaban su cima. Quizá querían vigilarse, o tal vez solo buscaran comunicarse. Por la distribución que podemos ver de los asentamientos, de los poblados del paisaje, vemos que puede haber una intervisibilidad, una conexión visual entre ellos. A través de los talayots, que los talayots son estructuras muy prominentes en el espacio, en el paisaje, con una altura elevada, bastante elevada, y que a través de ellos habría una verdadera red de intervisibilidad y, por tanto, de comunicación. La belleza y grandiosidad de sus monumentos fue tal que a veces pienso que eclipsaron a sus propios creadores. Yo, siempre atenta, intentaba seguir su rastro cuando se refugiaban en sus casas o cuando se internaban en las cuevas al borde de un acantilado. ¿Qué comían? ¿En qué creían? ¿Qué sabemos de los talayóticos más allá de la arquitectura que me legaron? La vida dels talaiòtics era una vida senzilla, però no simple. Sabem que se tracta d'una societat que no podem pensar en ella com si fos una societat prehistòrica tipus paleolític, sinó que ja tenen un
tota una organització social i una organització de creences important que ens fan cada vegada creure més que se tracta d'una comunitat complexa i no tan senzilla d'entendre. D'on podem o com podem entendre aquest tipus de vida que duien? Ho podem veure a través de dos àmbits importants. Un àmbit domèstic, que serien les cases, on desenvolupaven diferents activitats, i l'altre àmbit és l'àmbit més comunitari o social. Mientras, el mundo de los muertos avanzaba en la oscuridad. Las navetas funerarias habían quedado en desuso. Los enterramientos continuaron en las cuevas de los acantilados junto al mar y en los barrancos del interior. Y allí, como hicieran sus antepasados, abrieron grutas en la roca. Es asombroso ver esas inmensas paredes de piedra convertidas en auténticos cementerios al aire libre. Cap al 1100, abans de la nostra era, algunes coves naturals s'empraven per enterrar, però amb aquests enterraments presenten algunes diferències. A la cova d'Escàrrits s'ha descobert que a alguns difunts se'ls pentinava els cabells, se'ls tenyia de vermell amb una planta que es diu rubia peregrina, i després es tallaven alguns flocs, es posaven dins uns contenidors en forma de tub, generalment fets de llenya o de banya de bou, i es deixaven al costat dels difunts, dins el que seria la càmera funerària. Però cap al 800 alguna cosa va passar que una o diverses persones van entrar a la cova d'Escàrrits, van recollir totes aquestes eines de fer ritual de pentinar la mort, juntament amb els contenidors, i els van amagar a la part més profunda de la cova. Van fer un forat en terra, van posar els objectes i els van cobrir d'argila. Van quedar tan ben amagats que no es van descobrir fins al cap de 3.000 anys. Sense cap dubte, un dels edificis que millor representen la cultura talaiòtica és el recinte de Taula, els santuaris de l'època del talaiòtic final, que són exclusius de l'illa de Menorca, a més de molt monumentals. D'ahir que moltíssima gent s'hagi interessat per ells, curiosos, viatgers, erudits i també, per suposat, arqueòlegs, que ens dediquem a estudiar-los a dia d'avui per poder saber-ne més sobre ells. Si cada periodo tuvo su monumento, este fue sin duda el de las Taulas. No se parecían a nada que hubiera visto antes, y tampoco nadie las había visto nunca fuera de esta isla. En el centro de un recinto se alzaba, majestuosa, una descomunal piedra vertical sobre la que descansaba otra horizontal hasta formar una inmensa T. Su magnetismo y el misterio que parecía envolverlas atrajeron hasta aquí a viajeros e investigadores que desde antiguo intentaron descubrir su origen y su función. Algunos incluso creyeron que solo podía tratarse de obra de gigantes o que eran enormes mesas para celebrar sacrificios. Se equivocaban. Yo les vi reunirse a su alrededor como si se tratara de un lugar de culto, y en sus ceremonias y rituales nunca faltaban el vino ni la carne. ¿Qué sentirían los hombres y mujeres del talaiótico frente a ellas? ¿Y qué pensarían si supieran que hoy muchas siguen exactamente en el mismo sitio en el que las levantaron? Y que el escalofrío que precede al asombro y a la sensación de pequeñez sigue siendo el mismo al verlas.
El caràcter religiós de les taules es fa evident a través de les restes de diferents rituals que es desenvolupaven al seu interior, on hi havia la presència del foc, també del vi a través de les àmfores i també restes de menjar, que serien evidents amb els ossos d'animals domèstics com serien el bé i la cabra. D'altra banda, s'han trobat diverses estatuetes que estarien relacionades amb la representació de déus i animals sagrats. Hem arribat a una conclusió després d'excavar. Hem trobat gots, platets, figuretes de, per exemple, un egipci que es deia Imhotep, figuretes de braus, i en tots aquests objectes, i mirant l'edifici, hem entès que era un temple, un edifici religiós. Vosaltres sabeu què és una església? Pues això seria com una església de la prehistòria. I el protagonista d'aquesta església era dues pedres. Quines dues eren les protagonistes? Aquí estan rompudes, justament, perquè així és més difícil interpretar aquest edifici. Saber què? Alexandra? Molt bé. Aquesta és el pilar de la taula. I el cap de la taula, on està? Allà. No? 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 Aquí. Aquí. En realidad, el verdadero significado de las taulas y de otros monumentos como las navetas funerarias y los primeros sepulcros megalíticos iban mucho más allá. Con ellos no buscaban solo una forma de organización territorial, mostraban su particular visión del mundo. Y en ese simbolismo que escondían, los astros eran tan importantes como el suelo que pisaban. La relación entre la astronomía y la cultura talayótica de la isla de Menorca se pone de manifiesto en particular en dos de los monumentos más singulares y únicos de esta cultura, como son las navetas y las taulas. Por un lado, las navetas, en sus patrones de orientación, reflejan tradiciones de las poblaciones que llegaron a las islas hace unos 4.000 años, procedentes de la costa sur de Francia, en particular de la Provenza y el Languedoc. Una tradición muy peculiar, diferente a otras encontradas en otros lugares de la cuenca mediterránea. Por otro lado, las taulas nos muestran claramente la relación que existía entre la cosmovisión de la población talayótica y el cielo, puesto que estos magníficos monumentos están orientados hacia el mediodía, hacia una región del cielo muy singular, cuya significado particular hoy en día se nos escapa, pero que nos dice claramente de la importancia de esa región del cielo, en particular porque los santuarios con taula fueron construidos en lugares en donde ese horizonte sur, aparecía completamente despejado. La vida terrenal en los poblados también fue haciéndose más compleja. Los talayots seguían ocupando su centro, pero poco a poco dejaron de construirse. Lo doméstico gana en importancia y con ello las monumentales casas circulares. La nueva vida familiar se sucede en espacios más amplios, diferenciados. Ahora, por fin, todo parecía tener su sitio. Les cases d'estaliòtic final es coneixen com a cercles d'habitació per la seva planta de tendència circular. A més, és una planta molt repetitiva. La majoria de cases d'aquest període que coneixem tenen aquesta tendència. I és una organització bastant simple, on trobam cap al sur la porta principal i la façana de l'edifici, l'espai on jo estic és el pati central de la casa, que segurament seria cel obert, i al seu voltant les diferents habitacions, diferents espais de la casa, com la llar de foc, i les habitacions que haurien de servir tant per espai domèstic
com per treballs de la casa, ja siguin fer ceràmica, metall, processar aliments, etc. I en algunes cases el que podem trobar és també, a la zona exterior, és un pati, on hi ha diferents estructures, entre elles les que sol destacar més solen ser unes sales hipòstiles que estan adossades a les cases i que haurien de servir segurament com a magatzem, possiblement per guardar bestiar. Podían parecer algo secundario, pero no lo eran. La belleza de las columnas que sostenían las losas del tejado las asemejaba a enormes árboles de piedra. Serían las mismas que bautizaron a estos edificios como salas hipóstilas. La pared invisible que me separaba a mí y a los talayóticos del mundo exterior acabó un día por romperse. Continuaba siendo la isla mediterránea alejada del continente, sí, pero eso pronto no significó nada. A mis costas llegaban cada vez con más frecuencia barcos extraños, caras distintas, objetos que apenas conocía. De la vecina Ebusus venían a vendernos vino y collares de vidrio, y luego a reclutar a nuestros hombres. Los talayóticos, diría luego Diodoro de Sicilia, no producían vino ni aceite, pero lo codiciaban más que las monedas que solo utilizaban como adorno. Y aquello que les había hecho únicos y que había forjado una personalidad fuerte y propia se fue diluyendo. Pero también los talayóticos salieron fuera, o al menos su nombre y la fama de sus aguerridos guerreros. Los honderos. Y gracias a ellos se empezó a hablar de mí, de Menorca. Su popularidad no conocía fronteras. Us contaré la història dels foners. No sé si l'heu sentit. Els romans diuen dels talayòtics que eren tan gran tiradors que des de ben petits ses mamàs els hi posaven a esbaranar damunt d'un arbre i fins que no ho tiraven, no baranaven. I això cada dia, cada dia, cada dia. I ells, tant com si fos un joc, anaven aprenent i se feien experts tiradors. Aquesta arma realment és una eina de pastor que si te dona, què te passa? Te pot matar perfectament. I quan eren adults, els talayòtics van ser guerrers que anaven per al Mediterrani fent-se guerra. Podien tirar d'en fora fins a 300 metres de distància, com a 3 camps de futbol. Jo ara tiraré el més en fora que pugui, ¿vale? El més en fora possible. Anem a tirar una altra. Anem a tirar una altra que soni sa cua. Això d'aquí se li diu sa cua i quan va més ràpid que la velocitat del so, fa un crash. Ara. La llegada del mundo romano a la isla de Menorca no significó un corte con la vida anterior, con lo que era la manera y costumbres del mundo talayótico. Se siguió viviendo en los mismos lugares que se vivía antes, o en gran medida en muchos de ellos, y la gente de Menorca se fue adaptando a las nuevas costumbres y maneras de vida que los llegados de fuera fueron incorporando. Posiblemente ese hecho de seguir utilizando los mismos lugares ha ayudado o ayudó a que el estado de conservación que los yacimientos talayóticos tienen y se pueden percibir cuando uno pasea por la isla, ayudaron, es decir, fueron parte de ese granito de arena que al ser utilizados tenga, insisto, ese estado de conservación en la actualidad. Introdujeron nuevos elementos como es la creación de nuevas ciudades, en ese caso el campamento de Sanilla que luego se transformó en ciudad, o lo que es la antigua Yamo, lo que es hoy en día Ciudadela, o Mago que es Mahón. El mundo que habían creado los talayóticos agonizaba. Ellos, sus habitantes, continuaron viviendo en los poblados y utilizando las antiguas necrópolis,
pero el invasor no se detenía en su avance. Los talayóticos consiguieron aferrarse a sus tradiciones durante un tiempo, pero aquel microcosmos que habían conseguido durante siglos se desvaneció hasta desaparecer. Hubo algo que les sobrevivió. Sí, la piedra. Su arquitectura de los vivos y de los muertos pudo resistir más que ellos. Fue algo excepcional. En las islas más grandes y en el continente, las nuevas civilizaciones destruyeron la mayoría de los antiguos monumentos que tanto esfuerzo había costado levantar. Yo puedo sentirme afortunada porque en mi caso los tesoros del pasado fueron conservados celosamente a lo largo de los siglos. Entre los años 902 y 903, el Emirato de Córdoba conquista las Islas Baleares. Es a partir de este momento que empieza la llegada de población de la península ibérica y del norte de África. Los nuevos colonos ocupan casi toda la isla y sobre todo la parte sur que está vinculada a los barrancos. Los yacimientos arqueológicos se vuelven a utilizar, se repueblan por estas personas que traen sus usos y costumbres y por lo tanto construyen sus casas rectangulares sobre lo que queda de los yacimientos talayóticos, sobre los círculos, las taulas y los talayots. Ese pasado ha seguido estando vivo en todos los presentes que han conformado mi historia. El respeto al mundo talayótico se grabó a fuego en la identidad de todos aquellos que me habitaron después. Sentían y sienten como propio ese patrimonio de miles de años. Tanto que el paisaje de la Menorca rural creció de forma bella y armoniosa en torno a él. Las barracas compartían espacio con los talayots y los kilométricos muros de pedra en sec arropaban y protegían los monumentos como en un abrazo. Estos parajes mantienen vivo el espíritu de cada lugar y el recuerdo de los primeros habitantes. Aquellos primeros viajeros e investigadores que se interesaron por mi pasado talayótico no han hecho más que multiplicarse. Les he escuchado hablar y sorprenderse en 1000 lenguas. En este libro abierto a la prehistoria en el que me he convertido, el número de páginas parece casi infinito. Si uno echara a andar, encontraría un monumento talayótico cada 7 minutos. Puedo presumir de ser una de las islas que más yacimientos arqueológicos prehistóricos atesora en todo el mundo. Más de 1500 en apenas 702 kilómetros cuadrados. De algo sirvió aquel esfuerzo titánico de los talayóticos, las manos agrietadas por la piedra. Sus monumentos, sus casas y sus tumbas se han convertido en una puerta para adentrarnos en una cultura única. Sus obras ciclópeas testimonian hoy en día uno de los relatos más extraordinarios que perviven sobre la odisea de las islas durante la prehistoria. Como hemos podido ver, Menorca talayótica muestra hoy al mundo un patrimonio de valor universal excepcional según los términos de la Convención del Patrimonio Mundial. Y ello por varias razones. En primer lugar, porque aporta un testimonio excepcional de una cultura caracterizada por sus construcciones ciclópeas, algunas de ellas únicas y exclusivas de la isla. En segundo lugar, porque la extrema cantidad, densidad y diversidad de yacimientos hacen de Menorca una ventana privilegiada a la prehistoria de las islas. Y por último, no podemos olvidar de que estamos ante un extraordinario paisaje arqueológico y monumental vivo y vivido. Durante más de 2 milenios, mi gente, los menorquines, han demostrado estar a la altura de un legado como este, de un tesoro de valor incalculable que no solo han protegido con uñas y dientes, sino que ha sido reconocido en todo el mundo. Payeses, astrónomos, pescadores, arqueólogos, profesores, restauradores, habitantes y viajeros. Todos somos conscientes de que lo que tenemos aquí es algo único e irrepetible.
Por eso, como isla, no puedo más que unirme a ellos en su petición de la declaración de Menorca talayótica, una odisea ciclópea insular, como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para nosotros supondría un desafío y una oportunidad excepcionales. Un desafío porque nos compromete a seguir velando por su conservación y una oportunidad por la posibilidad de seguir estudiando y descubriendo aún más pistas sobre aquellos hombres y mujeres extraordinarios. Por compartir el testimonio único de una civilización desaparecida que sigue latiendo en cada uno de mis barrancos, de mis playas, de mis valles y en cada uno de los que me habitan, que sigue anclado, como siempre estuvo, a las entrañas de esta tierra.